Buenos días, gente. Estoy reventado. Me quería bañar, me quería duchar, pero nada, no de tu tía. He sacado fuerzas para entrenar, pero me he despertado como con... No sé, tengo como mocos, o sea, es terrible. Siempre andamos haciendo el gamba en la nieve, nunca me pasa nada, o sea, siempre estoy perfecto. ¿No zarpis? Y esta vez, pues no sé, pues me ha dado, pero bueno, ¿qué es lo que hay? He sacado las fuerzas para entrenar, hemos cumplido, pero paso de ducharme. Se voy a ir a Jordania oliendo a queso Cabrales, pero es lo que hay. Así que nada, nos vamos para la frontera. Me da un huevazo de pena marchar de aquí, o sea, el sitio es bestial, es guapísimo, pero bueno, es lo que hay. O sea, yo creo que además ya no vamos a ver más el Mar Rojo, porque la costa de Jordania que tiene con el Mar Rojo no la vamos a pisar. Así que en principio se acabó el Mar Rojo. Hasta que volvamos por aquí. Volveremos. Egipto va a caer. África va a caer en este canal, señores. Va a caer, no sé cuándo, pero va a caer. Y en 4x4. Tras más de medio año de viaje, saliendo desde España y habiendo recorrido gran parte de Oriente Medio, llega la hora de abandonar Arabia Saudí para recorrer lugares como Petra o el desierto de Wadi Rum. Lugares mundialmente conocidos por su belleza y riqueza cultural, que pertenecen a Jordania. Aunque para ello habrá que ver si conseguimos cruzar la frontera. Salam. I go to Jordan. Yes. Passport. Vamos, ya estamos dentro, estamos ya en la frontera, a ver si no nos ponen muchas pegas y nos dejan marcharnos rápido, de verdad. O sea, no estoy hoy para el rollo que son las fronteras, o sea, son horribles, de verdad. Una pereza me dan. Pero bueno, loca. Menuda pinta más chunga que tiene esto, o sea, de verdad. Las fronteras aquí no sé por qué siempre le ponen pinchos, luego hay rayos X, o sea, en Arabia Saudí es terrible. Es donde más seguridad estoy viendo, pero con diferencia además. Como bien sabéis, hemos pasado los últimos meses recorriendo Arabia Saudí, un país que se caracteriza por albergar lugares espectaculares sin rastro de turista alguno, y por supuesto de tener una cantidad de puestos militarizados exagerado. Por ahora parece que para salir del país no nos ponen demasiadas pegas, aunque uno nunca sabe qué esperarse. Salam. Salam. Passport? Sorry? Where are you from? Spain. Spain. Right. Yes. Very far. Huh? Very far, very far. I don't know speak English. Sure. 1 minute. Don't worry, don't worry. Could you please? Yes, yes, of course. Yes. Oh, wait. I stop here, okay? Yeah, right. Pues nada, una vez más, frontera, y están dando por el ojete, es que es impresionante, no falla una, siempre. Ahora están diciendo que no hay ninguna información de mi acceso al país, así que nada, pues hasta que descubran cuándo pasé y toda la vaina, pues aquí tendremos que estar. Además estoy bastante en tensión porque durante todo el tiempo que he estado en Arabia Saudí, o sea, yo en total me he comido 2 multas de tráfico en mi vida, vale, pues durante este tiempo me he comido como 6 o 7, porque hay veces que no entiendo básicamente la señal y pues me la enchufan así, ¡pah! Y eso que no voy rápido, o sea, no voy a más que 110, pero pues me las han endiñado y espero poder salir del país sin pagar, así de claro. El asunto pintaba feo, y aunque podía probar que había entrado al país el día que yo aseguraba, enseñarles vídeos de cuando entré en Arabia Saudí en los cuales había grabado a agentes y policías fronterizos, creo que no era la mejor idea. Salam. Vale, ya está, tenemos el sello, todo está ok. Qué fácil y sencillo, madre mía. Bueno, pues ya nos han mirado todo, nos han chequeado todo, finalmente todo arreglado, increíble. Y ha sido más rápido de lo que yo pensaba para... Pues bueno, para lo que pintaba, que decía no information. Ahora falta entrar en Jordania. Allá vamos. Ya en la frontera, qué mal rollo, ¿eh? Todo por aquí, perjotes, con pinchos. Es salir de Europa y las fronteras son otro mundo, o sea, son todas totalmente diferentes. O sea, estaría guay saber si por las montañas se puede cruzar, modo ilegal. Estaría muy curioso saberlo, la verdad. No lo vamos a hacer. Salam. Passport?
from Spain? Yes. From where is Spain? You know Basque Country? In Basque Country we always have this one. It's like very typical. So, here. Me preguntaron por mis pendientes con no mucha amabilidad, a decir verdad, a lo cual respondí que eran típicos en el País Vasco, mientras que escaneaban mis ojos para introducirme en su base de datos y poder acceder al país. Y aquí comenzaría la pesadilla del día. Comenzaron a registrar mi furgoneta de arriba abajo como nunca antes lo habían hecho. Can I... Yes. Please close this door and come back on this side. Okay. On this and down. I take out everything. El chico algo le dijo al militar fronterizo, que decidieron ponerme en una esquina para registrar aún más exhaustivamente la furgoneta. En este país, al igual que en muchos otros de Oriente Medio, acceder con dron está completamente prohibido. Y aunque lo escondí con mucho mimo, perdonad mi lenguaje, pero ahora mismo se podría decir que los llevaba de corbata. El dron estaba a punto de ser la última de mis preocupaciones. En uno de los cajones guardaba un casquillo de un arma que me dejaron disparar en Croacia cuando recorríamos los Balcanes. Se trataba de un rifle de alto calibre utilizado en la guerra de la antigua Yugoslavia en el frente croata. Un rifle capaz de tumbar a un ciervo a cientos de metros de distancia. Algo que ni siquiera recordaba tener. Of what? No, I have only that one. It's from Croatia. Yeah, I don't have more. But it's empty. I don't know from what is, but it's empty. Like, it's a Croatia weapon from Yugoslavia. It's just a present. Yeah? It's from Yugoslavian war. Yugoslavian war, you know, between Croatia, Slovenia, all these countries. So it's just a present. It's nothing. It's empty. I mean, it's used. Spanish. Aquí fue cuando empezaron a reunirse más agentes alrededor de la furgoneta para registrarnos aún más a fondo. Esto parecía mi peor pesadilla. El mejor plan posible para un día en el cual te levantas con mocos y medio enfermo. Open Instagram. Yes. Find Fito Zarpas. I can type it for you if you want. Still? Yeah? I told you, it's from Yugoslavian war. Yugoslavia was the war between... Esto es algo que nunca jamás suelo hacer en fronteras, pero desesperado traté de demostrarles que era un simple viajero. Sin embargo, la cosa siguió y les dio por empezar a romper el techo de la furgoneta para ver que no llevasen nada en el hueco del cableado de la luz. Don't break it. No. Why break it? Hostia. Tío, ya solo falta que me rompan la casa. I mean, I live here, you know? But please don't break the... I mean, don't break it, please. I live here, you know, it's my house, so don't break it, please. I will close this. Vale, Chichi, buen montrongo. No. Vaya día, tío, de verdad. Why this? I don't know. Give here. Maybe he's upset. Give here. I don't know. Limpié el regalito de Chuchi a los jordanos, mientras que continuaban con las preguntas y continuaron registrando la furgoneta con ayuda de un perro policía esta vez. Sí. Come. Come here. Hey, come. 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 Yes. Maybe he can play with my dog. Okay. Yes, okay. Pues hacía tiempo que no me daban tanto por él, por ahí, pero bueno, que ya está, sin más.
Me da mucha pena lo del perrete, o sea, cómo se ponía donde Chuchi suele ir, en esa posición. Y se quedaba ahí en plan de no me quiero ir de aquí, o sea, muy triste, muy triste. Bueno, ya veis que hay también más perretes por aquí. Pero bueno, sin más, que ya hemos acabado. Así que, chaito y... Pero son horribles, las fronteras son muy pesados, o sea, además igual me han preguntado 5 veces "Where are you from?" y es como, tú tienes mi puto pasaporte, o sea, deja de trolearme, en plan, déjame en paz. Es que, buah, de verdad, qué paciencia, qué paciencia. Pero bueno, estamos en Jordan, así que ponemos rumbo a Wadi Rum, al fin. Bueno, dentro de lo que cabe no me puedo quejar tampoco porque los drones no están admitidos, no están permitidos y no me han pillado mi dron pocho destruido, que por cierto, no lo sabéis, pero mi cámara también está destruida. Así que estamos a tope por aquí. Probablemente mientras registraban la furgoneta zarandearon el objetivo que estaba dentro de la funda sin cuidado alguno, quedándome ahora también sin poder hacer uso de mi Canon R7, con la cual estaba muy contento porque la calidad en comparación al móvil con sus 32 megapíxeles es un mundo y es muy versátil y poco pesada a la hora de llevarla en nuestras rutas. Además, el objetivo me servía tanto para bloguear como para grabar paisaje, ya que tenía mucho rango de zoom. Pero de tripas corazón, que aquí queda mucho viaje por delante y Wadi Rum nos espera. Estamos ya acercándonos al desierto de Wadi Rum, así que hoy lo que creo que vamos a hacer, porque sigo teniendo la cabeza como un bombo, va a ser ver atardecer, que espero que esté muy bonito, y irnos a dormir y descansar para el día de mañana, que se vienen 4 días muy intensos, 4 o 5, veremos a ver qué tal se desarrolla la aventura, cuánto agua necesitamos y cuánta sed pasamos, y depende de qué tal vaya todo, pues veremos a ver cuántos días nos metemos por el desierto. Y digo esto porque estamos a punto de embarcarnos en una aventura en autosuficiencia de 4 o 5 días, con idea de recorrer a pie el que se considera el desierto más bonito del mundo, pero que no deja de ser un lugar hostil con unas duras condiciones meteorológicas, y tendré que cargar con muchísimo agua y comida ya que somos 3 bocas que alimentar. Es hora de prepararse para una de las aventuras más increíbles que vamos a vivir en este canal. Muy buenos días, gente. Tengo que tener una cara de eso impresionante, pero empieza la aventura. Chuchi, ¿cómo de ganas tienes de que empiece la aventura? No me chupes el sobaco, porfa. Gracias. Ya veis como la tengo todo el rato alrededor de matojos, está todo lleno de uras, de lo que son, pues bueno, ratoncitos de este desierto y vamos, la tengo a la tía loca. Pero bueno, hoy ya vamos a empezar con la rutilla, que ya han disfrutado lo suficiente y ya he preparado más o menos todo. Ya veis el pedazo de sitio en el cual estamos, totalmente tranquilos, así que bueno, la verdad que hemos gozado y empieza a apretar el sol, así que hora de empezar con la rutilla de hoy. Ponemos rumbo al pequeño pueblo de Rum, que da nombre al desierto de Wadi Rum. Un pequeño poblado con unos 2000 habitantes enclavado entre 2 imponentes montañas, con sus calles rotas, edificios descuidados y una falta total de instalaciones básicas que uno esperaría en un lugar mundialmente reconocido, como cajeros o baños públicos que dan la sensación de ser un lugar caído en el olvido. Desconozco si siempre será así, pero sí que es cierto que varios locales me confirmaron que el turismo había caído en picado debido al conflicto de su país vecino, Israel, con Irán, Líbano y la Franja de Gaza. Lo que sí que os puedo confirmar es que el lugar es puro espectáculo y que parece que vamos a tener la suerte de recorrerlo con muy pocos turistas. Y lo primero va a ser conseguir agua. Wow, nice garden. They are the same. Thank you so much. Thank you so much once again.
Pues bueno, finalmente hemos conseguido agua sin ningún tipo de problema. Aquí ya sabéis, como siempre, que son súper majos. Lo que sí que me ha sorprendido es que al final, bueno, ya habéis visto la zona de Alula, que es como un desierto muy parecido a este, pero en Arabia Saudí, que era todo como mucho más orientado al turista, pero aquí ahora os voy a enseñar las calles. Es súper mega auténtico, o sea, sigue siendo un pueblito muy pequeño, viven unos 2.000-2.500 habitantes. Y ahora os lo voy a enseñar, pero vais a flipar. Pero bueno, lo dicho, tenemos agua, nos lo han dado gratis, súper amables. Ya tengo por aquí toda la mochila, así que arrancamos, al fin. Eso sí, hace un calor que alucináis, de verdad. O sea, pero el lugar es excepcional, es súper bonito. Señora, nos vamos. ¿Tú, habrá que despertar o qué? Madre mía, la sobada que me lleva. Tú, que hay que salir. Venga, que te llevo yo. Y te pongo un pañuelo para que no te dé el sol. ¿Te estoy convenciendo? ¿Zarpis? Bueno. Venga, tú mientras tanto me puedes esperar fuera. Venga. Muy bien. ¡Hombre! Venga, que nos vamos. Guapitona. Es un pañuelo que me dieron que se pone en la cabeza, que es para verano, así que vamos, muy finito, pero así la princesa va a ir muy bien. Y, hala. Y nada, ya veis el pueblo, o sea, flipáis, ¿eh? Aquí es justo donde empieza el desierto de Wadi Rum. Ya veis que hemos aparcado justo a las puertas del desierto, ya que el chico vivía aquí. Pero vamos, que ya veis las casas, que son totalmente humildes y que este es uno de los lugares más conocidos en el mundo, o sea, es el desierto más bonito de todo el mundo. Viene aquí muchísima gente y a mí me sorprende que la entrada al desierto, pues ya veis lo que se puede ver. Es todo súper humilde, gente que vivirá pues con lo justo y necesario. Al final también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el chico que me ha dado agua, sus padres, sus abuelos, todos han sido beduinos, llevan viviendo aquí no sé cuántos miles de años con unas tradiciones, con una forma de sobrevivir. De hecho, sus padres todavía viven en el desierto, por lo que me ha explicado, de manera nómada. Así que esperemos que les podamos visitar también durante este viaje. Pero vamos, que eso me ha sorprendido muchísimo. Yo me esperaba algo mucho más pues orientado para el turista y explotado totalmente, pero para nada. Lo que sí que os digo que se ve muchísima basura. Y aquí no se ve tanta. Pero ya os enseñaré cuando volvamos al pueblo que, vamos, el centro del pueblo hay muchísima basura. O sea, más de lo que suele haber normalmente en otros lugares que he visto de Oriente Medio. Bueno, Irak creo que lo superaba. Lo de Irak era ya otro nivel. Y voy a darme desde ya la crema porque no sabéis el calorazo que hace. Como siempre digo, ya sabéis. Fite y Zarpas, código menos 20% de descuento. Y ropa de montaña, Ternua, menos 15% con el código Fite y Zarpas 15. Soy una máquina ya, o sea, metiendo ahí los códigos, ¿eh? Es increíble, la verdad. Una vez tienes la cara lo suficientemente blanca, coges, lo vuelves a guardar, porque esto es como un pintalabios, es increíble, ¿eh? Increíble. Te lo guardas y perfecto. Nada, y seguimos. Dicho esto, empieza nuestra travesía por el desierto de 4 días probablemente. Veremos a ver qué tal se da y a ver qué tal yo mis piernas, porque llevamos unos 12 litros de agua, muchísima comida, o sea que mis piernas lo van a sufrir de lo lindo. Comenzamos así con nuestra aventura por el desierto con el objetivo de llegar a contactar con alguna familia de beduinos que vivan dentro del desierto de acuerdo a sus antiguas tradiciones. Habrá que ver cómo de complicado resulta, ya que entre toda la comida y el agua y el material de acampada es muy posible que esté transportando cerca de 30 kilos de peso a mis espaldas. Me acabo de encontrar aquí un perrito muerto, no os lo voy a enseñar de cerca porque creo que es bastante heavy, pero bueno, simplemente quiero también enseñar pues no solo la parte bonita, que aquí al final los animales, bueno, sobre todo el perro, pues bueno, ya sabéis que su religión pues es diferente y pues bueno, pues es bastante heavy que a veces te encuentres perros pues en cualquier esquina de cualquier cuneta se pueden encontrar y lo están así, o sea, totalmente dejados, que aquí se ve que lleva muchísimo tiempo porque la arena se lo está comiendo.
Hemos dejado ya el pueblo, vamos, bueno, directamente no se ve. Y acabamos de dar aquí con unas pequeñas tiendas, que estas sí que son de auténticos beduinos. Toda la verja para las cabras, que ahí es donde las guardarán. Ahora mismo pues las estarán llevando por ahí. Y después las tiendecitas en las cuales viven. Y estas, pues lo dicho, las van moviendo de sitio. Y así es como viven. O sea, muy loco, la verdad. Después sí que se ven mogollón de campamentos. O sea, que ya son campings gigantes. Es esto llevado al extremo. Todo que se ve bastante lujoso. Y eso ya es de pago para los turistas, lugar al cual no vamos a ir, aunque sí que pasaremos cerca porque lo quiero ver a ver qué es lo que han montado, la verdad. Las que pensaba que eran tiendas de beduinos no lo eran. Tal y como podéis ver, aunque se parecen, tienen otro tipo de estructura que para nada son como las de los beduinos. Además, estos viven mucho más adentro del desierto, unos 20 kilómetros hacia el interior, así que es el lugar hacia el cual vamos a poner rumbo. Y allí, si os fijáis, es donde almacenarían todo el agua. Que bueno, normalmente la sacan de bajo tierra. Porque hasta donde yo sé, aquí hay mucho agua, pero todo está bajo tierra. Bueno, en la mayoría de wadis, como le llaman aquí, que básicamente ya os he explicado en capítulos anteriores, que es básicamente un sitio en el cual es desértico y hay agua y está entre montañas. Pero bueno, hay veces que el agua está bajo tierra. Vamos a aprovechar la ocasión también para dejar ya esta libre, que en breves ya vamos a buscar un sitio para acampar porque se está haciendo ya muy tarde. A ver tú, pijolinguis, venga. Ya eres feliz, ¿eh? Hala, a volar. Oh, mi terreno. Mis tierras. No sé, ¿querrá cazar un coche? ¿Zarpiwis? No. Zarpis. De princesa tiene lo que yo te diga. Vamos a ir ya buscando un sitio en el cual acampar, que probablemente nos vamos a ir a aquellas piedras de allí, que allí tiene pinta de que vamos a tener una panorámica bastante buena y bastante tranquilitos. Así que ese es el plan, nos vamos para allá. Es demasiado gracioso verles, o sea, es como Chuchi ahí en plan modo bobolón, ¿no? Oh, sí, quiero ser amigo. Y luego Zarpis es como la rancia, en plan de tú, vete de aquí, chaval, déjame en paz. Es que es increíble, de verdad. Es un espectáculo verles así. Pues aquí va a ser donde vamos a dormir en el día de hoy. Yo creo que tenemos unas pedazos de vistas. Estamos como en un poquitín de alto y vamos, vistacas. Además, en la parte de detrás, allí hay como unas casas que sí que tiene pinta también de ser casa de, pues eso, de alguien que vive aquí en la mitad del desierto. Son casas ya de adobe, así que vamos a echarles un vistazo también en cuanto monte todo el chiringo. Veremos cuántas noches más terminamos pasando en el desierto. En principio, con 4 días deberíamos de ser capaces de recorrer todo este desierto, o al menos sus zonas más icónicas y la zona donde viven los beduinos. Lo que está claro es que va a ser una experiencia dura y que nos va a exigir físicamente, pero que vamos a disfrutar como niños, acampando en este lugar salvaje, sin internet y lejos del estrés de ninguna zona urbana. Si necesitáis algo para vuestras mascotas, ropa de montaña o un seguro de viaje, ya sabéis que tenéis los links con descuento en la descripción y así nos ayudáis a que sigamos creando contenido de nuestras aventuras. Nos vemos la semana que viene y seguimos con la ruta familia.